¿Por qué experiencias de las características que tuvo el kirchnerismo en Argentina, el PT en Brasil, el chavismo en Venezuela, el movimiento del socialismo en Bolivia, la revolución ciudadana en Ecuador, están hoy en la situación en la que están, en la que hay un fuerte embate de las derechas, desplazándolos en algún caso, amenazándolos fuertemente. El triunfo de Lenín Moreno en Ecuador fue ahí por un porcentaje mínimo, a pesar de que la sociedad ecuatoriana sabía que el candidato de la derecha no solamente es un banquero, sino que es al mismo tiempo un tipo que tiene empresas offshore fuera del país, que se negó a declararlas. Bueno, todo eso indica que hay una ofensiva muy fuerte y por otro lado es correlativa con lo que está ocurriendo en el plano mundial, particularmente en Occidente. Cuando uno sigue la política europea de nuestros días, advierte que esta derechización de las sociedades, la xenofobia, pero la xenofobia además, porque en general la idea de que hay movimientos xenófobos oculta que en realidad son movimientos xenófobos clasistas. Claro. No es contra los extranjeros indiscriminadamente, es contra un cierto tipo de extranjeros. Acá en Argentina se nota muy bien quiénes son los extranjeros despreciables y cuáles son los extranjeros bienvenidos. Esto no es nuevo. En Argentina ya cuando la Semana Trágica de 1919 ya también apareció. Si no nos explica que extranjeros, capitalistas extranjeros, fueran miembros de la Liga Patriótica o de la Asociación del Trabajo. Entonces, y esto está ocurriendo en el mundo de hoy. Pero vuelvo a estos movimientos. Estos movimientos ganaban las elecciones, pero hay algo que no hicieron, un poco mejor resuelto en Bolivia, que no construyeron hegemonía. Y suma de votos no es igual a hegemonía. La hegemonía es la convicción de que un determinado proyecto tiene ciertas características y que para mantenerlo hay que adherir a él y militar en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Y si no se construye hegemonía, siempre alguien construye hegemonía. Y una de las cosas interesantes en la cual uno no puede traducir a Gramsci literalmente es justamente en el problema de la hegemonía, porque Gramsci decía, sobre las clases subalternas no se ejerce la hegemonía, sino solamente la dominación. Eso hoy no es cierto. Hoy la capacidad de las burguesías para generar hegemonía en las clases subalternas es formidable y se nota en aspectos de la vida cotidiana. Cuando un chico de una favela, de una villa miseria, de un pueblo, de una población, sale a robar una zapatilla de marca o una remera de marca porque pertenecer tiene sus privilegios, es porque fue ganado por esa concepción, esa cosmovisión de la clase dominante. Eso es hegemonía. Y contra eso no es fácil de luchar, más cuando hay medios de comunicación de masa que juegan un papel mucho más relevante de lo que jugaban en la época en la que Gramsci escribió, además en las condiciones duras de la cárcel. Pensemos una cosa elemental, no había televisión y ni hablemos de internet. Y hoy la política pasa en buena medida por las redes. Quien no entiende que la política hoy se hace no en los mitines del pasado, sino por las redes, pierde. Y esto está demostrado. Bueno, quienes más lo entendieron más rápidamente no casualmente ganan las elecciones. Después viene otra historia. Pero esto obliga a pensar también cómo las transformaciones tecnológicas y sobre todo las transformaciones en los medios de comunicación están tan claramente vinculados con la vida política cotidiana. Y ahí es donde me parece que, para volver a marcarlo, ¿no? La cuestión de cómo construir hegemonía es el punto crucial. Y ahí es donde me parece todos estos movimientos fallaron. Quizás con excepción del caso boliviano, que tiene otras características, pero también porque tiene al frente del gobierno, como vicepresidente, a un intelectual del talento enorme de García Linera, que sabe pensar en estos términos, ¿no? Por eso me parece que la cuestión de
el voto negativo a la posibilidad de la reelección no es tanto, puede no ser leído necesariamente como un rechazo al proyecto que llevan adelante, sino como un llamado de atención respecto de un problema que los movimientos populares en América Latina en toda su historia no supieron resolver, y que es la cuestión de la sucesión de los líderes. Si no hay una sucesión colectiva, es decir, madurada, planteada, depende, desaparece el líder carismático, que concita toda la capacidad de convocar, y todo se viene abajo. No casual, Brasil es un ejemplo clarísimo. Y ahora la única posibilidad de poner fin a este desastre del gobierno de Temer es que Lula vuelva a ser presidente. Está bueno, pero digo, después de tantos años... Claro, pero no hay recambio. No hay recambio. No hablemos de la Revolución Cubana. Bueno, y ahí entonces hay un problema serio.